Continuamos con nuestro especial de 9 de enero y ahora pues viene la parte femenina, porque dentro de esta lucha, dentro de todo lo que se gestó, todo lo que se luchó también, había mujeres valientes, mujeres guerreras de esa generación del 64, y yo tengo el honor pues de presentar a la doctora Noris Franco, generación 64, y también a Noris Batista Rivera, ambas bienvenidas, porque también estuvieron presentes en esa fecha tan histórica, y me encantaría pues rescatar un poco de sus memorias sobre aquel día. Bienvenidas a ambas, buenos días. Buenos días. Sí, ante todo yo quería dar las gracias al Canal 21 porque ha sido muy interesado, nos ha dado, ¿no?, una relevancia en esta fecha, y hemos tenido una participación no en solamente este programa, sino también en otro que ya estuvimos. Eso es maravilloso. Sí, y también en nombre de toda la generación del 64, darle las gracias, nuestro cariño y la gratitud al profesor Carlos Arrieta de la Hoz, que fue pilar fundamental en que nos inculcó el nacionalismo y el patriotismo de la situación tan especial que tenía Panamá en ese tiempo con la zona del canal, exactamente. Y él nos decía todos los días que había que tener cuidado, ¿no?, de que había presidentes como Teodoro Roosevelt que decía, ay tú Panamá, yo tomé Panamá, yo tengo a Panamá. Como si fuésemos de su propiedad. Así es, y entonces eso nosotros lo íbamos digiriendo, asimilando, hasta que estábamos muy bien identificados en que eso no podía seguir y no podía ser. Y que tenían que luchar. Sí, así es. Y por supuesto hubo reuniones, hubo malestar entre los estudiantes pues de esa época, al ver pues que no se respetaban los derechos, que realmente pues a la otra parte, en este caso Estados Unidos, pues les importaba cero cumplir con lo que ya se había acordado previamente, y es por eso que deciden salir desde las instalaciones del Instituto Nacional, nuestra primera casa de estudio, a pelear, protestar, a pelear por nuestra nacionalidad, porque es increíble que nuestra bandera o nuestro territorio pues no se podría enarbolar, no se podría poner nuestra bandera, sí, simplemente porque no. Es que, perdón, yo recuerdo que se corrió la voz. ¿Cómo fue? De una vez en aquellos días antes del 9 de enero, de que los Onians, como se llamaban los estudiantes de la zona del canal, habían izado la bandera de ellos solamente, y la de nosotros brillaba por su ausencia. Claro. ¿Eso entonces, cómo la hizo sentir a usted, 16, 17 años, ¿no?, en el 64, cómo la hizo sentir como estudiante? Corrimos al director, al rector de esa época, Didi Morríos, como ya mencionaron otros compañeros, y también todos nos pusimos alerta, todos. Eso fue un sentimiento, ¿no?, como una puñalada. ¿Estaban ustedes en clases para ese tiempo todavía? Claro, sí, claro, estamos ya en los últimos. En aquel tiempo se acababan las clases en enero. En enero, para la graduación, si nosotros no tuvimos graduación, o sea, una ceremonia formal, porque todo se cerró, acuérdate. Claro, por los hechos. Todos los hechos, exactamente. Entonces ustedes se enteran, se llega esta noticia, están en clases. ¿Qué pasa inmediatamente luego de esto? Ustedes se enteran, se reúnen con sus profesores. ¿Cómo es que deciden, saben qué, tenemos que hacer algo? Vamos a caminar con nuestra bandera. ¿Cómo pasa eso? Sí, buenos días. La participación nuestra de las mujeres y de los estudiantes en general se dio pues por ese sentimiento que inculcaron en nuestros corazones, en nuestras mentes, nuestros profesores. Los profesores juegan una parte importantísima en esta gesta del 9 de enero. En la formación, lo que es los profesores de gobierno y de geopolítica, que como lo mencionó la compañera Doris, jugó un papel fundamental el profesor Arrieta de la Hoz, Carlos Arrieta de la Hoz. Tanto así, perdona, que nosotros lo visitamos periódicamente. Qué bonito. Tiene 87 años. Pues qué bonito que usted hoy por hoy todavía tenga
ese recuerdo tan importante y cómo te marcan los profesores Sí. y cómo marcó precisamente A el esta profesor generación. Arrieta, que todos han mencionado a esta generación tan valorada y tan importante para los panameños, la del 1964 del También los Instituto Nacional. conocimientos del profesor Ricaurter Soler, que nos daba a nosotros filosofía y lógica. Y hablaba sobre eso. Mire, Y saben que siempre hemos esto- tenido marcado como esa desventaja, como, ok, los hombres son los más fuertes, ellos van a salir en defensa y siempre están como ellos, van a dar la cara. Ellos, los hombres, los caballeros van a la batalla, ¿no? Ustedes en ese momento sentían que como mujeres era un problema que las involucraba también a ustedes. Claro. No se sentían atrás. Sí, como con ese espíritu nacionalista, patriótico, ¿no? Que nos caracterizó y nos caracteriza aún todavía, ¿ve? Porque la lucha continúa, aquí no ha Sí, terminado así es. todavía. Sí, así mismo. Y entonces tomamos pues la iniciativa, ese grupo ya que teníamos que dejar algo sembrado, Eso que eran me las gusta. banderas Imagínate. nuestras, ¿verdad? En el área canalera. Y decidimos irnos en grupo a izar la bandera en la high school o la secundaria de Balboa. Entonces nos movilizamos todos y nos fuimos en una tarde, creo que era viernes. Aproximadamente pero- 500 estudiantes, más o menos. no, como unos 200 Ok. y algo, ¿no? Era una tarde hermosa, brillante, con un sol De verano. Claro, sí, nuestros de días verano, maravillosos. sí, y eran los últimos días, ya era el último día de clases, ¿no? Y nos fuimos. Imagínense. Que solamente llevábamos como armas nuestras banderas, porque eso era Eso. lo que íbamos a sembrar allá, además de izar la bandera. Imagínense el compromiso de esta generación, Sí. que siendo el último día de clases, cuando ya Eso. la gente Sí. quiere Me ir a voy. su casa, ya Sí. quiere estar de vacaciones, pues ellos, en vista de la situación que está ocurriendo a nivel nacional, de este problema que tenemos los panameños y del irrespeto que se estaba haciendo a nuestra nacionalidad, pues estos estudiantes del Instituto Nacional deciden tomar la iniciativa e ir a manifestarse, e ir a llevar como arma, como única arma, Ya. dos cosas: Sí. su bandera y su nacionalismo. Cuando bien hubiesen podido irse a su casa, si ya era el último día, Exacto. y dejar que el gobierno pues se encargara de lo que estaba ocurriendo y ustedes no involucrarse. Ese es el valor precisamente de esas generaciones que tanto anhelamos hoy por hoy. Dejar un legado, dijo usted, y con eso Sí. me quedo. Y lo dejaron. Sí. Quedó bien establecido y sin Sí. diferencias de que si es Es lo- masculino o femenino. es Aquí lo que vamos te todos, iba a somos decir. uno solo. Allí también se nos enseñó que todos éramos iguales. Eso. Teníamos los mismos derechos y teníamos los mismos deberes. Usted Los- estuvo, cuando se forma, obviamente, el caos, porque fue un caos. Sí, bueno. ¿Dónde Estaba estaba usted en allí. ese Sí, momento? nosotros nos dirigimos del Instituto Nacional hacia la secundaria de Balboa a través de la ruta de donde está el Hospital Gorgas. Ok. Y llegamos a la casa, pasamos frente a la casa del ex gobernador de la zona, y allí un grupo empezó a cantar el himno y otros continuamos caminando porque queríamos llegar al punto de Claro, encuentro. tenían Querían un izar la objetivo. bandera, es lo único que Sí. querían. Tenían Entonces, su objetivo. ellos cantaron el himno nacional, un grupo. Fue un momento muy emocionante, Sí, me cómo imagino. no. Y de allí pasamos para nosotros a la secundaria de Balboa y había otro grupo que entonces se fue rodeando el cerro, la administración, a llegar al punto de encuentro. Así es que Usted se fue con el otro grupo. sí, nosotros con el primer grupo que se dividió en dos partes, entonces éramos tres. El que se quedó cantando el himno, ¿no? Y llegamos a la secundaria de Balboa. Se esperaba encontrarse con todo esto, No. gente armada, nosotros- estudiantes. La mentalidad Para era nosotros llegar fue en paz. una sorpresa encontrar allí a los MP, que eran los policías de la los zona. policías canaleros, ¿verdad? Y entonces ellos tenían eso acordonado, pusieron un cordón, una soga, ¿no? A lo largo hasta que ellos pudieran controlar
Entonces, no para pasara. que Para que nadie nosotros pasara. no pasáramos para allá donde se iba a izar la bandera. ¿Y eso cómo la hizo sentir, señora Noris, cuando usted llega y... Bueno, y- eso yo pensé, digo yo, esto parece como que nos van a acorralar aquí, Claro. porque no hay necesidad de eso. Y estos soldados bien, ¿no? Fornidos, Puestos, ajá. con sus toletes o bates, no sé qué era lo que tenían, y sus armas reglamentarias, pero nosotros solamente íbamos con nuestras banderitas. Exacto. ¿no? Y en ese empezó de que sí, que había que nombrar una comisión para ellos, para que fueran, Para creo que que 6 pudieran entrar, estudiantes. sí, para que pudieran. Exacto. ¿Y cómo Entonces, se hizo eso? Vinieron de los grupos que venían, ahí venían los compañeros, venía Carranza, Eligio Carranza, venía Alberto, César. sí, César Villarreal, Picota. Picota, ¿no? Que actualmente está en España todavía, Picota, Tito. Tito Inocencio, Vergara. bueno, Tito Y Vergara, Chencho, sí, Chencho Inocencio, García. Inocencio y ya. y Ahí está. esa fue Eran la 6. comisión que fue a negociar. Sí. Y entonces ya a izar la bandera. ¿Ellos iban solos o iban con un policía de Panamá? No, iban no, solos? ellos Iban iban solos solos, no, a la hacer policía su de Panamá gestión. no se metió para nada Ok, ahí. ok. Exacto. Ellos no sé qué les pasó, porque digo, no sé si fue que los amarraron o qué, pero no hicieron No acto de estaban. No presencia. estaban había por ahí. policía Exacto. panameña. Y entonces ellos fueron a Ese izar- era ¿cómo se llama? Una actividad nuestra de, De los los estudiantes, institutores exacto. del Una último iniciativa. año. Ok. Espontánea. Y cuando Sí, fueron de a esta graduando. comisión fue a izar la bandera, ¿qué ocurre? Bueno, Cuando llegan allá al punto primero para negociar. cantan, ¿no? Cantan el himno nacional de ellos, aceptamos que cantaran el himno nacional para izar la bandera de ellos, ¿no? Y todo el mundo quedó. Los Sonian. Sí, Sí, los Sonian, sí. Y nosotros quedamos Respetar. escuchando y todo, Respetando el hicimos momento. silencio, claro. Y entonces, cuando ya los compañeros van a izar la bandera y nosotros a cantar al himno, ellos empezaron fue a mofarse, ¿no? A silbar y a gritar. Una ¿no? falta de respeto y una Claro, provocación. sí. Y entonces, inclusive, cuando a mí me produjo un llamado de atención que ellos estaban, muchos de ellos estaban con cascos en la cabeza como para protegerse, al igual que estaban también con sus Policía. con sus profesores y padres de familia, ¿no? O sea, como que esa era una actividad que ellos habían planificado hacerla así. Y cuando empezaron a cantar el himno, empezaron con la mofa y empezaron ya a fustigar con los toletes bajo. los otros sí, sí. pero no, sí hubo uno que le dio, pero Que lo no levantó. recuerdo quién fue que le dio a uno de los compañeros, ¿no? Y ya, mira que le están pegando, mira lo que está pasando. Y entonces Ya, ya eso ellos se obviamente- vinieron porque empezó el jaleo Claro, con la bandera. bandera. Sí, y entonces parece que se rompió, los muchachos se indignaron Claro. y salieron. Con ¿no? justa razón. Y en ese momento nosotros acá queríamos pasar, acá Claro. los que estábamos Para atrás defender del a sus cordón, compañeros. sí, allá. Y era un empujando para allá y para acá. Claro. Dejamos de empujar y nos levantamos y seguimos detrás de ellos, ¿no? Ellos cogieron por otro lado, bueno, un grupo cogió y subió por las escalinatas de la administration, ¿no? Y yo digo que yo me convertí en gama, digo ¿Por yo, qué? porque nunca he podido subir esas escalinatas como las subí ese día, ¿no? Y yo miraba, ahí va adelante el Usted tenía profesor. 17 años. No, Sí, 16. 16 años. Sí. Wow, qué Y- valiente. Sí, y entonces iba adelante el profesor consejero que nos había acompañado allá. Y entonces... ¿Qué le decían los profesores Sí, que estaban con porque- usted en ese momento, no. que eran los adultos? Sí, no, porque usted no, era sí. unos niños. Tranquilo, unas tranquilo. niñas. Nadie tiene que pasar para allá. Porque nadie ¿no? se esperaba Sí. esa agresión. Claro, Y nadie nadie, esperaba la reacción, exacto, sí. como dice la compañera, nadie se esperaba Que nos eso, agredieran. ¿no? Y entonces el profesor dice, corran, ¿no? Qué susto. Y entonces seguimos detrás de él y recuerdo que hubo un corresponsal extranjero Sí, habían que muchos correctos. le fue a tomar una foto y como le hacían seguimientos, no sé por
de dónde venía ese seguimiento a los profesores nacionalistas. Sí, con un carácter nacionalista como el profesor y muchos otros profesores del Instituto Nacional, ¿no? Que ellos pararon, ¿no? El profesor paró y miró hacia atrás, ¡corran! Y el señor, el camarógrafo, el corresponsal sacó una máquina que yo ahora creo que no la usan, era una cosa muy así, grande, ¿no? claro. Grande, una cámara, y hace así para tomarle la foto al profesor, y yo le digo al profesor, corra, que lo van a fotografiar y ya van a, y lo van a votar. Y entonces, para que no le tomara la foto, cuando él hizo así con la cámara, yo le pegué con el pie a la cámara y eso largó una cosa por allá que no sé qué era. El hombre fue a recogerla y yo... ¿Perdiste el zapato? No, la que perdió el zapato fue una compañera Falcón. Delia ¿Qué pasó Falcón con el Paz. zapato de Falcón? Bueno, que íbamos En la corriendo, subiendo corredera. las escalinatas y cuando llegamos allá a la administration está el grupo universitario. Había un grupo universitario que llegó allí. Ya se habían Calculo unido que eran como 10 o 11 que se habían unido, pero ellos no fueron con nosotros. Se habían unido allá y estaban cantando el himno y izando la bandera. Grupo Universitario de Panamá. Sí, Ok. sí, pude identificar que ya murió, en paz descanse, al profesor Víctor Ávila. Que ¿no? también Que estaba... estaba Sí. con ese grupo universitario. Sí, y también estaba a otro lado otro grupo universitario, porque hay diferentes grupos, donde estaba Veces. Increíble, pues todo lo que se está viviendo, pues a lo mejor con 16 años, yo a usted lo estoy escuchando y digo, pues yo con 16 años, ¿Cómo pues qué proceso y hago valiente todo eso? ustedes, porque cómo tú procesas todo eso, pero creo que tenían buenas guías, en este caso los profesores que le sembraron ese nacionalismo tan importante para todos los países, Sí. por cada uno de sus ciudadanos. Luego cuando, Sí. porque muchos entienden que esto solo fue el 9 de enero, pero esto continuó. Sí. Varios días, Varios ustedes días. se van Sí, enterando sí, de las sí, noticias sí. también, cómo va 3 o pasando. 4 Sí, no, días, cuando nos- porque el pueblo ya despertó con el nacionalismo, el patriotismo, y todo el país comenzaron las manifestaciones. ¿Tuvieron apoyo, por ejemplo, del gobierno en aquella época? En ese momento de la Días lucha. después. No, días después. Días después. Cuando se negoció con el presidente, como lo contaron aquí Claro, los como cuando compañeros ya Rodolfo anteriores, decide terminar romper las relaciones. con Estados Unidos. Y él Cuando lo hizo ustedes- en la noche, él lo Sí, hizo en la noche, sí. un pronunciamiento. Cuando ustedes, al pasar de los días, ¿no? Pasa que fue el primer día, al día siguiente, cuando empiezan a ver que había muchos de sus compañeros habían caído, que habían tantas noticias, tanta revolución. heridos y todas estas ¿Ustedes cosas. qué Todo, hacían? estaba ¿Ya estaban parado en el casa país. con sus familias? ¿Dónde estaban? ¿Qué estaban haciendo? ¿Cómo se sentían No, ustedes? nosotros, mire, es que yo Su no mamá, le he terminado su papá no la el regañó. recorrido. Ajá. Nosotros cuando llegamos allí, viendo la situación que Lo del forcejeo y todo los lo MP demás. venían detrás y nos estaban pisando los talones, ¿no? A la compañera, ¿y qué voy a buscar el zapato? Y yo, deja ese Deja zapato. ese zapato ¿no? ahí, tú corre, Había chupa. otra chica, también compañera, Cerrut, de La Palma de las Tablas, Wow. pero no recuerdo ahorita mismo el nombre. Ella también iba, ¿no? Digo, nos vamos, y llegamos a casi cerca de la casa del gobernador y había un pick-up donde estaban metiendo los compañeros varones a todas las mujeres primero, ¿no? Claro. Para que no nos pasara nada. Y digo yo, no, vamos que no cabemos allí. Y entonces nosotros bajamos por el Gorgas, nuevamente para el instituto, ¿no? Pero cuando llegamos allí, enfrente de Morrison, Gran Morrison, ¿no? Nos paramos porque veníamos cansados. Agotados. Claro, Y cuando yo miro así hacia arriba, que todavía existe eso, pero ahora yo lo veo chico porque eso ha sido transformado, ¿no? Pero esa era una loma y donde había como un domo, no sé qué había allí. Ni nunca he ido a ver qué es lo que representa ese domo que todavía está allí. Había una pareja, ¿no? De norteamericanos sentados allí en unas sillitas, con pantalones cortos y bueno, como viendo el asunto. Y cuando yo volví la mirada, él había desenfundado en un arma
y disparó, hizo un disparo, no sé si al aire o qué, ¿no? Wow. Pero yo no iba a mirar a ver a quién le dio. Claro. Yo cuando vi eso, yo no, vamos que aquí nos van. Entre Y los- empezó la balacera Claro, y ya. se ¡Qué oía miedo! allá, por acá, por el área del ferrocarril, había miedo. la balacera. Había el sentir de defender esa humillación, Que había o sea, pasado. de lavarle la cara al pueblo, ¿sabes? El país, que cómo era posible que se sabía que ese territorio era prestado, alquilado. Y le faltara por el respeto de esa manera. Exactamente, y había convenios ya en que se debería respetar, estábamos hablando, que no sabíamos si fue en el 62, por allí más o menos, antes del 64, que ya los presidentes habían dicho que las dos banderas tenían Tenían que que ser estar. izadas en los colegios. Así mismo. Entonces, esa violación, ese poco me importa, no esa burla, como digo, no Y esa mofa. esa humillación de que éramos, ¿no? Nosotros, Esa creencia de Sí. que eran superiores a nosotros. es que fíjate Pues, que ellos claro. se hacían llamar, ¿no? Sonias, porque ese era su territorio, la zona del Exacto. canal, como Sí, si no se fuera podía un país pasar. dentro de otro país. Hubo dentro Claro. de los heridos, y no sé si dentro de los mártires, pues hay alguna mujer dentro, hubo heridos, mujeres. De sí, de dentro los 21, hay una Landecho, hubo una niña que Una estaba niña. mirando la cuestión esa, que creo que era colonense, no sé, que también, los nombres ahorita mismo Claro, no los exacto. recuerdo, pero La sé niña que una falleció de también. ellas era Landecho, que fallecieron, pero institutores, ninguno, No murió gracias ninguno. a Dios. No, ni Y- mujeres ni hombres. Sí, la expectativa, o sea, uno pensó que los otros compañeros, ¿cómo sabemos de ellos? ¿no? Exactamente. Cerraron el Instituto Sí. Nacional, lo cerraron Y no a los fuimos profesores Hubo, y más hubo, a por estos. ejemplo, represalia contra los estudiantes y profesores contra los que profesores. decidieron pues manifestarse un 9 de enero. Hubo represalias por parte de Claro, a unos los votaron y a otros los mandaron al interior lejos, como para que no tuviesen contacto. Wow. Claro, acá, con los estudiantes y Pese con a la que se está causa. vulnerando Sí, pues, nuestra exacto, soberanía así y es. nuestra identidad como Sí. panameños. En Se vez les de dar acusó. apoyo, no hubo. Sí, ¿verdad? Pues qué frustración, ¿no? Sí. Después de Mire, todo lo que ocurrió, ¿no? Cuando llegamos allí, que yo oí ese disparo y cruzamos la calle, eran como las 7 de la noche, 7:15 de la noche, y venía lo que es el pueblo, ahora sí el pueblo, porque se manifestando. dieron cuenta de que algo estaba pasando por las emisoras que estaban Claro, la radio ya transmitiendo. Que pasaba era el medio de noticias. información Y más entonces, inmediato, oiga, bueno, todavía, el de que mayor había Unos penetración señores e inmediato. que llegaban, que yo creo que, me imagino que tenían como 70 años. Yo les decía, dice que están masacrando a los estudiantes. No nos ha pasado nada todavía, no, pero se oye la balacera. Claro. O sea, Wow, se oía por el ferrocarril y por donde estaba el Tívoli, Ok. por allí. Y entonces, inclusive En hubo Chorrillos. personas de Colón, estudiantes de Colón, que llegaron allá al Tívoli, porque acuérdense que daba ahí llegaban los buses de Colón, ¿no? Y ellos llegaron estudiantes allí a esa área. Claro, Entre para unirse. esos hubo un muchacho de apellido Freire, ¿no? Que lo avaliaron allí, pero no murió porque lo llevaron al hospital. Mira que Ascanio Sí. Arosemena Sí. no era No era institutor. No era No. institutor. Mucha Era gente piensa que acá profesional. Exacto, Arosemena pero para era- que veas la repercusión unión. que tuvo en Sí, todos porque los se unieron medios. todos los Sí, jóvenes, muchos porque él estudiantes. se identificaba mucho con nosotros, porque lo que eran los estudiantes de la escuela profesional, del artes y oficios, teníamos como una actitud diferente entre nosotros, ¿no? Cuando venían, ahora, esta es la parte fea, ¿no?, de la historia del último año y de los últimos años del Instituto Nacional antes del 64, que hacíamos sarao los viernes para recoger fondos para el anuario, Imagínense. ¿no? Y entonces allí iban estos compañeros. Ahí es donde tenían como Ascanio ese- y todo, y sí, Y se llegamos. reunían. Iban Wow. también las Belemitas, Sí. María Inmaculada, No, todo no. eso, porque Las allí no había Belemitas y María Inmaculada sí, iban realmente, las chicas, sí, porque pero no tenían varones allá. sí, eran pero para- los compañeros como que no querían mucho mezclarse con
las compañeras de las Belemitas y de María Inmaculada, ¿no? Porque era la crema innata de la sociedad, ¿no? Okay. Acá estábamos el pueblo en el Instituto Nacional. Hoy un día tan importante, y yo me pregunto, pobres papás ustedes que no sabían dónde ustedes estaban metidas. Exactamente, O sea, qué cuando usted llegó a la caos. casa, yo creo que eso fue porque, Dios La- mío, porque algo que empezó como una iniciativa, porque usted misma dice, Sí. no se imaginaba con Que qué iba a estaban terminar esperando. así. Pues hoy que estamos conmemorando un día que ustedes ambas lo vivieron en carne propia, ¿qué mensaje tienen para todos los que nos están viendo a través de las pantallas de allí? Exacto, y hay un mensaje final cada una. Empezamos Bueno, con quién, a ver. El mensaje que yo les quiero enviar tanto a los estudiantes, ¿no?, de los colegios de toda la República y a los ciudadanos, ¿no?, y ciudadanas de este país, que todavía hay tareas por cumplir, Así es. porque nosotros tenemos unos tratados que son los tratados Torrijos-Carter, ¿no? Que bueno, eso se logró, pero todavía hay ventanas abiertas, como la enmienda de Concini, ¿no?, que le da, ¿cómo se llama?, potestad al gobierno norteamericano, a los Estados Unidos, de intervenir en Panamá. Entonces, esas son cosas que todavía hay que desde la época que se hicieron los tratados hasta este momento, Arreglarla. ¿no? Yo no sé qué es lo que pasa. Hay un limbo porque la historia, ¿no?, no se conoce ya, ¿no? Sí, ya eso nadie tenemos sabe una qué fue lo que deuda. pasó. Mis nietos, mis nietas me acompañan a veces a caminar, ¿no? Porque abuelita y todo eso, ¿y a dónde fue?, ¿no? Y ya les explico lo que pasó, ¿ves? Es que eso hay que hacer, que Doctora, la historia bueno, permanezca y no muera. Sobre esa idea de mi compañera, a mí me llamaba poderosamente la atención. El año pasado yo tuve que explicarle a mi nieto por qué su día Era libre. Claro. en el colegio, porque le preguntó a la mamá y le dijo, bueno, el 9 de enero es feriado, pero espera a tu abuela que te va a contar de buena mano Claro. qué De fue primera lo que fuente. pasó de primera fuente. Y ese es lo que a mí me duele, que en los colegios no haya un capítulo para contar la historia de Panamá. No solamente el 9 de enero, la invasión 20 de y otras diciembre y todo. cosas que ha habido aquí, que los Claro. muchachos hoy día lo desconocen. Hay que hacer más Totalmente. énfasis en Más eso. Quiero- Por eso este programa Sí. yo le agradezco mucho, No, gracias a ustedes por porque esto va a servir de docencia. Total, para todos nosotros y para los que nos están todos, viendo. Así y mismo. nuestros hijos, nuestros nietos. Así es. Así es. Esto, Algo más. la que- soberanía por un territorio. Pero ¿qué pasó ahorita mismo con la soberanía alimentaria? ¿Ah? Que ahorita mismo eso está en crisis y eso lo tenemos que resolver nosotros los panameños, Total. sin la intervención extranjera. Así mismo. Muchísimas Así. gracias a ambas Qué por placer. estar con nosotros, por contarnos su experiencia. Generación 1964, Instituto Nacional. Pues, qué valor tenerlas aquí y Qué de gusto primera fuente. escucharlas, Pues, escuchar exacto. pues lo que ustedes vivieron un día como hoy.